Buenas noches, queridos alumnos del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Contaduría Pública de UPAP. El día de hoy, pues les traigo la clase tan esperada acerca de la duración de las relaciones de trabajo. Este tema ya lo vimos nosotros en clase, pero lo voy a repetir, lo voy a grabar para aquellos que por alguna causa o motivo pues se tuvieron que ausentar o no estuvieron presentes, o bien para aquellos que sí estuvieron presentes, pues bueno, quisieron o quieren reforzar, perdón, los temas que se tocaron ese día. Al igual de bueno, también dentro de esta sesión nosotros vamos a analizar el tema de las causales de separación de las relaciones de trabajo, ya sea que pueden ser por suspensión, por rescisión o bien por terminación de las relaciones de trabajo. Primero, una disculpa por la demora en haber grabado esta clase. La verdad, por una u otra cosa se me estaba complicando pues tener el tiempo necesario para presentarles este tema, pero bueno, ya aprovechando que el día de hoy pues tengo un espacio libre, se las vengo a grabar y espero que ustedes pues también tengan el tiempo suficiente para poder observar. Recuerden que para estas sesiones ustedes tienen que poner muchísima atención e ir anotando sus dudas o comentarios para que en la clase respectiva pues nosotros resolvamos todas o despejemos todas aquellas preguntas que hayan quedado acerca del tema en mención, ¿no? Pero bien, sin más por el momento, voy a dar inicio al tema de la duración de las relaciones de trabajo. Ese tema ustedes lo van a encontrar dentro de sus artículos 35 al 41 de la Ley Federal del Trabajo. El primer artículo, que es el 35, nos va a decir acerca de cómo podrán estipularse o cómo se podrá estipular la duración de las relaciones de trabajo. Y nos dice que este puede ser por tiempo indeterminado, puede ser por tiempo determinado, por temporada, para obra determinado, o bien en su momento estar sujeto a un periodo de prueba o para capacitación inicial. Vamos a ir analizando cada uno de estos puntos. El primero, en el caso de por tiempo indeterminado, se refiere a aquellas relaciones que tienen como tal un inicio o una fecha de inicio, pero no tienen una fecha de finalizar, ¿sí? Estas relaciones pueden ser duraderas, largas, así que por el tiempo en el cual se establezca o dure la relación de trabajo, solamente puede ser interrumpido este periodo o este término de indeterminado cuando se actualice algunas de las causales de rescisión que están dentro del artículo 47 o bien 51 de la Ley Federal del Trabajo, o bien por causa de suspensión o terminación, como lo podemos saber más adelante, ¿no? Estas relaciones por tiempo indeterminado, dentro de ellas pueden estar sujetas a un periodo de prueba o capacitación inicial. No quiere decir que tú vas a realizar dos contratos simultáneamente, sino que tú vas a contratar por tiempo indeterminado, pero dentro del propio contrato vas a establecer que se va a realizar o va a estar sujeta la contratación a un periodo de prueba o capacitación inicial. Esto quiere decir que la contratación o el contrato va a quedar perfeccionado una vez que se cumpla este requisito, ya sea de prueba o de capacitación inicial, dependiendo de cómo lo amerite o cómo lo requiera, lo necesite la naturaleza del trabajo o bien la vacante a la cual se espera cubrir, ¿no? Este periodo a prueba y la capacitación inicial se puede distinguir de la siguiente forma. Vamos a ver cómo. El periodo a prueba es cuando yo, perdón si se lee un poquito movido, cuando yo sé o yo tengo acredito o digo que tengo los conocimientos necesarios para realizar el trabajo. Supongamos que la vacante requiere los conocimientos básicos en alguna plataforma, utilización de paquetería de Office, algún dominio de alguna lengua, etcétera, etcétera. Bueno, si yo digo que estoy o que tengo los requisitos para cumplir o para estar dentro de esa vacante, bueno, entonces se me somete
a un periodo a prueba en el cual pues yo voy a demostrar tener esos conocimientos, esas habilidades o esas aptitudes necesarias para el desempeño del trabajo. El periodo a prueba puede estar sujeto a o tiene como término máximo un periodo de 30 días. En 30 días yo tengo que acreditar, yo trabajador tengo que acreditar que poseo los conocimientos necesarios para poder desempeñar el trabajo. Solamente este periodo de 30 días se puede extender hasta 180 días, pero en casos cuando la vacante que se vaya a cubrir sea para puestos de dirección, de gerencia o para cuestiones de administración, de vigilancia o bien que se requieran servicios especializados dentro de la empresa. En el caso de la capacitación inicial, si en el periodo de prueba yo sé o yo eh, digo que tengo los conocimientos, en el caso de la capacitación inicial pasa totalmente lo contrario. Aquí yo no sé, ¿sí? Yo no tengo los conocimientos. Sin embargo, estoy tan interesado en la vacante que estoy dispuesto a someterme a un periodo de capacitación. Vamos a, perdón que repito nuevamente que se mueva, pero escribir de esta forma está un poquito complicada. En el caso de la capacitación inicial, yo no sé, no tengo los conocimientos, pero quiero cubrir la vacante. Entonces, la empresa me da algún curso, alguna capacitación en el cual o con el cual yo voy a adquirir estos conocimientos que se requieren para la vacante. Dicha capacitación tendrá una duración máxima de 3 meses y solamente se podrá extender por otros 3 meses cuando la vacante en la cual yo estoy participando sea para puestos de dirección, de gerencia, de administración dentro de la empresa o bien para servicios especializados. ¿Sí? Repito, periodo a prueba es cuando yo sé, yo tengo los conocimientos y pues de alguna u otra forma estoy sometido a demostrarlo para la empresa, ¿no? Si en verdad tengo los conocimientos, pues el contrato se perfecciona y se firma. En el caso de la capacitación inicial, yo no sé, no tengo los conocimientos para desempeñar el trabajo. Sin embargo, la empresa me somete a un curso, a una preparación en la cual yo voy a adquirir esos conocimientos que requiere la vacante. Tengo hasta 3 meses para adquirirlos. Si en 3 meses yo no eh, obtengo o recibo la capacitación y sobre todo no adquiero los conocimientos que necesita la vacante, pues no se podrá perfeccionar el contrato y por obviedad no se podrá firmar. Tiene una duración máxima de 3 meses y se podrá extender hasta 6 meses para casos de dirección, gerencia, administración dentro de la empresa o servicios especializados. Por otro lado, tenemos el contrato que está sujeto a un tiempo determinado. En este caso, la relación de trabajo sí tiene una fecha de inicio, pero también tiene una fecha de término. Y este tipo de contrato solamente puede ocurrir en los casos siguientes. Para sustituir, vamos a ponerle aquí una palomita, para sustituir a otro trabajador cuando lo exija la naturaleza del trabajo o bien en otros casos que la propia ley prevenga. Por ejemplo, en el caso de para sustituir a un trabajador, podemos poner como ejemplo el caso de una madre trabajadora que se embaraza y está cumpliendo su periodo de cuarentena, ¿no? La famosa cuarentena que tiene que cubrir una madre trabajadora que está en periodo o en etapa de gestación, está embarazada, bueno, se va incapacitada y en lo que dura su descanso, su incapacidad por el embarazo, yo, empresa, puedo contratar a alguien más para que me cubra la vacante, pero solamente por el tiempo, no lo que dura la incapacidad de la persona que me estaba trabajando en ese puesto, ¿no? Una vez que la embarazada termine su incapacidad, pues tendrá que retomar el puesto que estaba desempeñando anteriormente. Otro caso sería cuando le exija la naturaleza del trabajo, como puede ser en el caso de trabajadores del campo, pero trabajadores del campo
que estén sujetos a un tiempo determinado, a un periodo determinado, porque hay tres tipos de trabajadores de campo, que pueden ser los eventuales, los permanentes o aquellos que están por algún tiempo, ¿no? Hay trabajadores en el campo que solamente van por periodos que sería de siembra, de cosecha, de corte, de preparación de la tierra, entre otros. Hay otros que están sujetos, como por ejemplo, a ciertos periodos durante el año, o bien aquellos que pasan de un cierto periodo, de una cierta cantidad, si no recuerdo mal, creo que son 28, 27 semanas. Si pasando de este tiempo el trabajador aún continúa trabajando, se considerará un trabajador permanente del campo, ¿no? Está sujeto a trabajar siempre en el campo, ¿no? Pero en el caso del tiempo determinado, pues podremos decir que están delimitados a tiempo, ¿no? Puede ser que el contrato solamente esté fijado por 3 meses, por 6 meses, por un año, y el trabajador, una vez que ya haya cumplido el tiempo que se pactó, que se fijó en el contrato, pues la relación de trabajo queda totalmente concluida, pero dice la ley que en el caso de que yo fije por tiempo determinado y aún así la materia del trabajo continúe, pues bueno, yo tengo derecho a o bien, por ejemplo, no se me contrató por tiempo determinado, pero no se me estipuló bien en el contrato, la relación de trabajo va a continuar por tiempo indeterminado. Tenemos el contrato que es por temporada. Aquí yo en clase les ponía el ejemplo de los trabajadores que son contratados para cubrir vacantes durante el periodo navideño, durante el periodo del Buen Fin, de Semana Santa, de verano. O sea, solamente son contratados por una cierta temporada. Es muy importante que nosotros especifiquemos cuánto dura la temporada, para qué temporada será, y el trabajador solamente queda obligado a prestar los servicios durante esa temporada. Una vez que la temporada ya haya concluido, pues la relación de trabajo automáticamente, por ende o por obviedad, también termina. Para obra determinada, aquí les ponía también el ejemplo de los trabajadores de la construcción. Esos trabajadores, pues bueno, se les contrata para construir, no sé, un condominio. Una vez que el condominio ya haya sido terminado, pues automáticamente la relación de trabajo deja de terminar. Ah, pero perdón, se me olvidaba. Otros, en el caso del por tiempo determinado, en otros casos previstos por la ley. Aquí nosotros podemos establecer, en el caso del tiempo determinado, un ejemplo, el caso de los trabajadores deportistas, de los trabajadores músicos, que esos trabajadores pues están sujetos a un tiempo determinado, o bien su contrato también puede estar sujeto de forma eventual o por temporada, ¿sí? ¿Por qué? Porque los trabajadores deportistas o los que son dedicados al cine, televisión, radio, circos y demás, pues pueden ser contratados por algún evento deportivo. Por ejemplo, te contrato o contrato a un futbolista solamente durante el periodo de el Mundial de Fútbol, ¿no? Una vez que ya haya terminado el Mundial de Fútbol, la relación del trabajo concluye. Yo ahí en este caso puedo ser que lo contrate por alguna temporada, o bien que lo contrate por tiempo determinado y que yo fije cuánto es lo que dura ese mundial, ¿no? Cuánto dura esa presentación, esa novela, esa obra de teatro, ¿no? Yo lo puedo fijar por tiempo determinado, o lo puedo fijar por temporada. En el caso, ahora sí, ya regresando a obra determinada, se refiere a, en el caso de los albañiles, que una vez que ya hayan terminado ese edificio o ese condominio que yo les pedí que construyeran, pues la relación de trabajo termina. También en el caso de los trabajadores de las minas, cuando son contratados por alguna obra de explotación o de excavación, una vez que termina la obra, se concluye la relación de trabajo, pero muy importante aquí, si yo lo contrato por una obra determinada, obviamente en el contrato se tiene que especificar cuál es la obra que se va a realizar. Si la obra que realizó el trabajador aún persiste, aún sigue, y yo le rescindo el contrato, el trabajador podrá
seguirme prestando los servicios hasta que verdaderamente se acabe, ¿sí? La materia del trabajo. No quiere decir que, bueno, pues ya me construiste un muro, ya hasta ahí acaba, ¿no? Ya no quiero que me trabajes. No, si después de haber construido ese muro, la obra para la cual fue contratado aún persiste, bueno, el trabajador queda prorrogado hasta que la obra concluye en su totalidad. Sí, es muy importante aclarar este punto de la obra determinada. Para que no quede alguna duda, yo me voy a permitir pasar de esta exposición que está aquí, digo, se las voy a dejar unos segunditos para que ustedes pues tomen alguna nota, pero me voy a pasar a la ley, vamos a dar lectura a la ley para abordar un poco más sobre el tema. Bien, como les había mencionado, este tema lo van a encontrar a partir del artículo 35 de su Ley Federal de Trabajo. Nos dice que las relaciones de trabajo pueden ser para obra o tiempo determinado, por temporada o por tiempo indeterminado, y en su caso podrán estar sujetos a prueba o capacitación inicial. A falta de estipulaciones expresas, pues la relación de trabajo será por tiempo indeterminado. Quiere decir que si yo en el contrato no especifico la temporalidad de la duración de la relación de trabajo, bueno, pues este se entenderá que es por tiempo indeterminado, ¿no? Como el matrimonio, hasta que la muerte los separe, ¿no? O bien hasta que se actualice alguna de las causales de rescisión que más adelante vamos a ver. Dice aquí que el señalamiento de una obra determinada puede únicamente estipularse cuando lo exija su naturaleza. Dependiendo del tipo de trabajo, pues se podrá fijar el trabajo por obra determinada. El señalamiento de un tiempo determinado puede únicamente estipularse en los casos siguientes, ya les había mencionado, cuando le exija la naturaleza del trabajo que se va a prestar, cuando se tenga por finalidad sustituir a algún trabajador, o bien en los demás casos que la ley prevenga, ¿no? Para este caso. Las relaciones de trabajo para la explotación de minas que carezcan de minerales costeables o para la restauración de minas abandonadas o paralizadas puede ser por tiempo u obra determinado o para la inversión de un capital determinado. Si vencido el término que se hubiese fijado subsiste la materia de trabajo, la relación quedará prorrogada por el tiempo en que dure o perdure dicha circunstancia, lo que yo les decía hace rato. Si yo lo contrato por un tiempo determinado o por una obra determinada, pero concluye el contrato, pero aún la materia del trabajo continúa o sigue vigente, lo siento, yo tengo que respetarle, ¿no? Porque si fue contratado para la construcción de un edificio, no quiere decir que, bueno, ya me pusiste 2 paredes, ya terminó tu relación. No, no, no. Fue contratado para la construcción de un edificio, el trabajador va a concluir hasta que se termine ese edificio. Si yo le rescindo el contrato anteriormente y la materia del trabajo aún está vigente, dice aquí, la relación de trabajo quedará prorrogada por el tiempo en el que perdure dicha circunstancia, ¿no? El 39A nos habla acerca del periodo a prueba. Nos dice que en aquellas relaciones que sean por tiempo indeterminado o bien cuando éstas exceden de 180 días, podrá establecerse un periodo a prueba, que el cual no podrá exceder de 30 días para un trabajador ordinario o bien que se podrá extender hasta 180 días cuando los trabajadores vayan o se estén postulando por algunos puestos de dirección, gerenciales y demás personas que ejerzan funciones de dirección o bien administración de la empresa o establecimiento de carácter general o para desempeñar labores técnicas o profesionales especializadas. En el 39B nosotros vamos a encontrar lo que es la relación de trabajo para capacitación inicial. Recuerden que el periodo de prueba es cuando yo sé, cuando yo tengo los conocimientos y los voy a demostrar. En el caso de la capacitación inicial es cuando yo no tengo los conocimientos y soy sometido a una capacitación o adiestramiento para que se me inculquen esas habilidades o aptitudes de las cuales yo carezco y bueno, esté yo debidamente preparado para cumplir con el trabajo para el cual me estoy postulando, ¿no? Dice aquí que en la capacitación inicial es aquella por la cual un trabajador pues se obliga a prestar sus servicios subordinados bajo la dirección, es muy importante, hay subordinación
el trabajador en todo momento va a estar siendo vigilado, supervisado por alguna persona que le proporcione, ¿sí?, los conocimientos. Por ejemplo, por lo regular, este tipo de capacitaciones es cuando se le otorgan a una persona de mayor experiencia o de mayor antigüedad dentro de la empresa o establecimiento y que esta persona le proporcione los conocimientos a la nueva, ¿no? Y la finalidad de la capacitación inicial es que el trabajador adquiera los conocimientos o habilidades necesarias para la actividad para la que vaya a ser contratado. ¿Sí? Para la que vaya a ser contratado. No quiere decir que ya esté contratado. Está sujeto a una capacitación o a un periodo de prueba. ¿Sí? Pero no quiere decir que, a ver, lo contrato por tiempo indeterminado, pero te someto a prueba. No. Puede ser que lo contratas por tiempo indeterminado, pero le puedes poner como una condición que se te va a someter a un tiempo de periodo de prueba o bien a una capacitación inicial. De no acreditar una u otra, pues automáticamente no quedarías contratado, ¿no? Pero no puedo contratarlo por un periodo indeterminado y al mismo tiempo lo contrato por un periodo a prueba. No, ¿sí? En el caso de la capacitación inicial, tiene como una duración máxima de 3 meses, pero si es el caso de trabajadores que van para gerencia, dirección o administración o demás, bueno, ese periodo de 3 meses se podrá extender hasta 6 meses. En ambos casos, tanto en periodo prueba como de capacitación inicial, se velarán los derechos de los trabajadores, gozarán un salario íntegro y se les dará protección seguridad, este, de seguridad social. Cuando concluyen los periodos de prueba o de capacitación y subsista la relación de trabajo, esta se considerará por tiempo indeterminado y el tiempo de vigencia de aquello se computará para efectos de los cálculos de antigüedad. Eso quiere decir que si yo lo someto a prueba y de ahí se continúa la relación, ya pasaron los 3 meses o los 30 días y continúa la relación y pues ya pasó el año, ya están los 2 años, pues entenderá que la relación es por tiempo indeterminado y pues el periodo, en el tiempo en el que estuvo a prueba o a capacitación inicial, se tomará en cuenta para el cómputo de su antigüedad dentro de la empresa o este, perdón, de la empresa o establecimiento. Los trabajadores en ningún caso estarán obligados a prestar sus servicios por más de un año. Ahora vamos a hablar de un tema muy importante que es la sustitución del patrón. En el caso de la sustitución del patrón es, por ejemplo, cuando un patrón se declara en bancarrota o bien en quiebra o bien de plano ya no puede continuar con la empresa o ya no desea continuar con la empresa y le vende sus activos y sus pasivos a una empresa o a otro patrón que se le conoce como sustituto, ¿sí? En este caso intervienen dos partes, el patrón sustituido y el patrón sustituto. El sustituido, pues, es el patrón al cual se va a sustituir y el patrón sustituto es el que sustituye al otro. Dice aquí que la sustitución del patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón que sea sustituido, pues quedará solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones que deriven de las relaciones de trabajo que tengan con los trabajadores que ya hayan estado laborando en la empresa, pero solamente aquellas que hayan nacido antes de la sustitución. Supongamos que el día de hoy se realiza la sustitución. Bueno, yo, patrón viejo con patrón nuevo, soy solidariamente responsable de todas las condiciones de trabajo que generen los trabajadores que hayan estado ya contratados antes de la sustitución, o sea, antes de ayer, hasta ayer, todos los trabajadores que hayan sido contratados, yo, patrón sustituto, y tú, patrón sustituido, seremos responsables de todas las condiciones de trabajo que aún se le queden pendientes a estos trabajadores, pero solamente hasta por el término de 6 meses. ¿Sí? Una vez que pasan estos 6 meses, las obligaciones laborales pues serán únicamente del nuevo patrón, ¿no? Del patrón sustituto. El término de 6 meses a que se refiere el párrafo anterior se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso la sustitución del sindicato o bien a los trabajadores. Cuando me refiero a sustitución de activos y pasivos, quiere decir que la empresa pues prácticamente
lo vende todo, ¿no? Mobiliario, personal, deudas, deudas, ingresos, deudas pendientes por cobrar, todo eso, ¿no? Todo eso lo vende a un patrón sustituto. Para que surta efectos la sustitución patronal, deberán transmitirse los bienes objetos de la empresa o establecimiento al patrón sustituido. Bien, con esto damos por terminado el tema de la duración de las relaciones de trabajo. Aquí me voy a permitir hacer una pausa y en unos minutos continuamos con el tema de las causales de suspensión, de rescisión y de terminación de las relaciones de trabajo. Aquí va a ser muy importante que sí le presten atención porque sí voy a tardarme un poquito explicando cada una de ellas. Así que, pues, vamos a poner una pausa y en breve continuamos. Bien, regresamos a la clase que estamos teniendo acerca del derecho laboral, de las dos clases que quedaron pendientes. Recordemos que este sábado y domingo para ambos sextos, pues tienen ustedes la presentación de su primer examen parcial. Ahora nos toca hablar acerca de la suspensión de los efectos de las relaciones de trabajo. Nos dice aquí el artículo 42 que son causas de suspensión temporal. Suspensión temporal quiere decir que la relación de trabajo solamente estará suspendida por un tiempo, ¿sí? De las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. Quiere decir que pasó algo y que no es culpa ni del patrón ni del trabajador, y pues por esa circunstancia, pues la relación de trabajo tendrá que quedarse pausada, ¿no? Por un tiempo. Y obviamente esta pausa implica que tanto no se preste el servicio como el patrón por su lado no deberá pagar el salario respectivo de la relación de trabajo, ¿sí? Estas causales por las cuales se puede suspender la relación pueden ser por enfermedad contagiosa del trabajador, por una incapacidad temporal ocasionada por algún accidente o enfermedad que, ojo, muy importante, que no sea una enfermedad laboral o que no implique que sea un riesgo de trabajo. Y recordemos que para que sea considerado riesgo de trabajo, pues tiene que haber algún nexo, ¿sí? Una relación entre el trabajo que se desempeña con con, así que con el accidente o la enfermedad que se padece. En este caso, solamente lo acredita la suspensión aquel accidente o enfermedad que no sea una enfermedad o accidente de trabajo. Cualquier otro accidente o enfermedad que no caiga en este supuesto de ser laboral puede suspender la relación de trabajo, ¿sí? En el caso de la enfermedad contagiosa, pues aquí habría que determinar pues qué tipo de enfermedad padece la persona como para que sea ahora sí que muy delicado que continúe pues con el servicio, ¿no? Con esos tiempos de la pandemia, pues el que uno tuviera alguna gripilla, pues era un motivo claro para poder suspender la relación de trabajo durante unos días hasta que pues trajera los resultados de la prueba de COVID, ¿no? Ya una vez que demostró que no tuviera COVID, pues bueno, se le dará un periodo de incapacidad en lo que se recupera y ya una vez que esté ahora sí que sano, podrá reincorporarse al trabajo, ¿no? También habría que acreditar qué tipo de trabajo, de qué tipo de, perdón, de enfermedad pueda considerarse como que de contagio y sobre todo la razón aparente para poder o de poder suspender la relación de trabajo, ¿no? Por ejemplo, si es en el caso de un trabajador que tenga, o sea, un enfermero o uno que saca muestras en un laboratorio, que tenga VIH y el estar en contacto con cosas puntiagudas o que impliquen cortar, pues sí es un riesgo aparente y en el cual él no puede estar prestando ese tipo de servicios porque en el caso de que él se pinche
o bien se corte y le pincha al otro y por así que el contacto entre sangre y sangre pues sí puede implicar un contagio, ¿no? En el caso de que sea entre el trabajador y los clientes o bien entre compañeros de trabajo. La prisión preventiva del trabajador, seguida de sentencia absolutoria. Ojo, recordemos que la prisión preventiva solamente es aquella que se fija en lo que se realizan las averiguaciones previas, en lo que pues ahora sí que se le fija la audiencia donde se le va a declarar inicio del procedimiento. No se me fue el nombre, justo lo acabo de ver con el caso de Marlon, pero se me fue el nombre de la audiencia esta que es, para la imputación, perdón, y y aquella que te dice, pues bueno, cómo quedará tu situación jurídica, ¿no? En tanto a esto, pues estarás sujeto a una prisión preventiva. Dice que si el trabajador obró en defensa de la persona o bien de los intereses del patrón, pues tendrá el patrón la obligación de pagarle los salarios que hubiese dejado de percibir por el tiempo en el que estuviese en prisión preventiva. Ojo, solamente esto o esta suspensión va a durar en lo que el trabajador se encuentra en una prisión preventiva y en tanto se le fije sentencia absolutoria, quiere decir que se le libre de cualquier cargo, ¿no? Que no sea declarado culpable por el delito que se le está imputando. También la relación de trabajo quedará suspendida en caso de que el trabajador sea arrestado. Supongamos que es un trabajador que se fue de parranda el fin de semana y lo agarraron orinando en la vía pública. Entonces, por esa falta administrativa, pues la policía se lo lleva a Playa Linda y lo encierra durante 48 horas o 22 o 24 horas, ¿no? Bueno, pues en el tiempo en el cual esté arrestado el trabajador, la relación quedará suspendida. Ya posteriormente se podrá reincorporar al trabajo y pues bueno, durante el tiempo en el que esté arrestado, el patrón no quedará obligado a pagarle los salarios que el trabajador pues no percibió por estar arrestado, ¿no? También hay dos casos muy importantes en el caso de los cumplimientos de los servicios y el desempeño de cargos mencionados en el artículo 5 y de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción tercera de la Constitución. Por ejemplo, en el caso de que sean convocados a ser funcionarios de casilla, que sean convocados a ocupar algún cargo de elección popular, por ejemplo, que haya sido designado como agente municipal. Bueno, pues en el tiempo en el cual el trabajador está cumpliendo sus funciones para las cuales fue elegido, quedará suspendido de la relación de trabajo, que fue elegido para ser consejero electoral. Bueno, pues quedará suspendida la relación en tanto cumple o en tanto se termina su trabajo en el consejo electoral, o sea, dependiendo el tipo de cargo para el cual fue seleccionado, bueno, será la suspensión de trabajo, ¿no? También para el caso de la designación de trabajadores dentro de comisiones u organismos estatales, como por ejemplo la CONASAMI o la Comisión Nacional para la Participación de los Trabajadores de las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. Dice aquí que también será motivo de suspensión la falta de los documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la presentación o prestación del servicio, perdón, cuando sea imputable al trabajador. Supongamos que para la prestación del servicio requiere acta de nacimiento y el trabajador no tiene el acta de nacimiento, la mandó a pedir a el registro civil, ¿no? Bueno, pues en tanto no me hayas o no me cumplas con los requisitos que yo te pedí, la relación queda suspendida. Una vez que tú ya tengas los documentos que te estoy pidiendo en tu poder, ya podremos reanudar con la relación de trabajo, pero mientras pues serás suspendido. Dice aquí que la conclusión de la temporada en la fracción octava, la conclusión de la temporada en el caso de los trabajadores contratados bajo esa modalidad, por ejemplo, un trabajador del campo que sea contratado por ciertas temporadas o ciertos eventos, por ejemplo, fue contratado para el periodo de cosecha o de siembra. Bueno, ya pasó la temporada de siembra, se suspende la relación.
Ahora hasta el periodo de cosecha nos vamos a ver, y ya llegó la temporada de cosecha, se reanuda la relación y así se van poco a poco, poco a poco. También dice la fracción novena, perdón, la licencia que se refiere al artículo 140 bis de la ley del Seguro Social. Si ustedes son muy observadores, esta fracción se agregó apenas en el 2019, en tiempos posteriores en meses posteriores a la reforma, se agregó esta licencia. Esta licencia nos habla en el caso de que haya padres o madres trabajadoras que tengan hijos con cáncer y que tengan que estar en constante revisión con sus hijos, por ejemplo, que los lleven a las quimioterapias y demás. Bueno, en el tiempo que ellos requieran estar en atención médica con sus hijos, la relación de trabajo quedará suspendida, ¿sí? Tendrán una licencia para atender a sus hijos, para estar con ellos, para ver por su salud, y la relación de trabajo una vez se reanudará una vez que el doctor pues diga que dé de alta al paciente, o bien ya se haya fijado que se acabó el plazo de la licencia. Causales de rescisión de la relación de trabajo. El trabajador o el patrón podrá rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo por causa justificada sin recurrir en responsabilidad. ¿Cuáles son estas causas de rescisión de la relación de trabajo sin que cause alguna responsabilidad para el patrón? Es decir, son aquellas causales en las cuales el patrón no tiene la culpa, la tiene el trabajador. Aquí hago un paréntesis, no es lo mismo una rescisión que una terminación. La rescisión es cuando pues, la relación, por ejemplo, por tiempo determinado, la relación estaba pactada a 5 meses, pero en el tercer mes se actualiza alguna de estas causales, bueno, el contrato queda terminado antes de tiempo o antes de lo pactado porque se dio una causal que ameritó que esa relación pues quedara totalmente terminada, ¿no? O rescindida. Y terminar una relación de trabajo pues implica que ya la relación de trabajo pues llegó a su fin, ya sea por cuestiones de tiempo o bien por alguna circunstancia de la naturaleza, como lo implicaría la muerte del propio trabajador o bien la renuncia de este. ¿Cuáles son esas causas que no son culpa del patrón, perdón, pero que sí pueden generar el despido o la separación del trabajador de este su puesto laboral? Bueno, que el trabajador engañe, ¿sí? Al patrón, o bien el sindicato engaña al patrón que haya recomendado a ese trabajador, ya sea por presentar certificados falsos o por tener referencias a las cuales se les diga que el trabajador cumple con ciertos requisitos o capacidades o aptitudes, y de plano al momento de trabajar pues resulta que no tiene, ¿no? Que el trabajador no es capaz. Por engañarlo puede ser un motivo para que el patrón pues rescinda esos servicios. En el caso de incurrir el trabajador durante sus labores en faltas de probidad u honradez, en actos de violencia, amagos, injurias o malos tratamientos en contra del patrón, sus familiares o del personal directivo o administrativo de la empresa o establecimiento, o en contra de clientes y proveedores del patrón, salvo que medie provocación o que obre en defensa propia. Aquí estamos hablando de las faltas de probidad u honradez. Esto se refiere a aquellas causales que son cometidas, o bien se entiende que hay probidad u honradez cuando el trabajador desempeña el puesto pues con esmero, con dedicación, con seguridad, con compromiso, con entrega, con hombría, todo eso, ¿no? Si un trabajador se queda dormido en el puesto de trabajo, incurre en estas causales de probidad u honradez, y automáticamente que estaría el patrón en la capacidad de poder rescindir el contrato de este trabajador, ¿sí? Porque incurrió en faltas de probidad. O en el caso de algún trabajador de servicio del Estado, por ejemplo, que acepte alguna mordida,
¿sí? Que casi no pasa esto, ¿no? Que acepta alguna mordida y, pues bueno, eso ameritaría también su rescisión debido a que cometió faltas de probidad u honradez. La fracción tercera, la cuatro y hablan sobre ocasionar que el trabajador se comporte de alguna forma en actos violentos que alteren la disciplina del lugar, ¿no? Ya sea que sea cometido entre compañeros de trabajo o bien del trabajador hacia algún cliente, hacia algún proveedor o hacia algún familiar del patrón o bien hacia el propio patrón. Ocasionar el trabajador intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, obras o máquinas. Esto pasaba mucho cuando, por ejemplo, yo les comentaba en clase, cuando hay trabajadores que tienen equipos de trabajo muy viejos y que no les gusta trabajar con lo viejo, ¿no? A pesar de que el equipo esté en buenas condiciones, esté en buen estado y aún cumpla con las funciones que para los cuales fueron adquiridos, pero hay trabajadores que simplemente porque ya son viejos, no les gusta, ¿no? Ellos quisieran renovar el material de trabajo, entonces lo que hacen es que causan algún prejuicio para que el patrón pues a fuerza les compre o les reponga uno nuevo, ¿no? Bueno, ocasionar intencionalmente este tipo de prejuicios a los materiales de trabajo, pues es una causal para que el patrón rescinda el contrato de los trabajadores. Comprometer al trabajador, ya sea por su imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él. Yo aquí ponía el ejemplo de cuando el trabajador, por ejemplo, un trabajador de gas Mabarak, se pone a fumar dentro de la empresa. Imagínense el riesgo tan grande que implicaría fumar dentro de una empresa que se dedica al gas, ¿no? Al trabajar con el gas, pues el que se vaya una chispa, un tanque, implica una explosión y adiós empresa, adiós compañeros de trabajo, adiós trabajo y adiós vida, porque puede ser, ¿no? Puede suceder muchas cosas. Entonces, ese tipo de imprudencia también puede ser causal de rescisión. O por ejemplo, que sean repartidores y que, a ver, mira, yo voy manejando sin manos, ¿no? Ese tipo de imprudencia pues también amerita que se le rescinda del trabajo. Esta es una causal, la que sigue es una causal que es muy interesante y algo subjetiva. Dice aquí que el trabajador cometa actos inmorales o de hostigamiento y o acoso sexual contra cualquier persona o establecimiento o lugar de trabajo. Actos inmorales, ¿qué es la inmoralidad? La inmoralidad es algo subjetivo, ¿no? Lo que yo considere que está bien puede ser que para otros esté mal, o lo que para ustedes esté bien puede ser que para mí esté totalmente equivocado, erróneo o sea inadecuado. Entonces, es algo muy complicado de identificar, ¿no? ¿A qué se refiere un acto inmoral? Se podría interpretar más hacia el lado del hostigamiento o el acoso sexual, por ejemplo, que cachen a algún trabajador, no sé, masturbándose frente a alguna compañera de trabajo. Bueno, eso es un acto inmoral que amerita, pues ahora sí que lo rescindan del trabajo, pero pues ahora sí que acreditar la inmoralidad, pues está algo complicado, ¿no? Revelar el trabajador los secretos de fabricación, creo que está más claro, ¿no? Si eres el trabajador de KFC y te pones a revelar todo lo que sucede dentro de la empresa de que, ay, fíjate que en la empresa fulanita de tal, reciclan la comida que los clientes dejan en los platos, ¿no? La regresan otra vez a las charolas. Ese tipo de secretos, pues sí, amerita también una causal de revelación de secretos, o bien, o de que tú trabajas para Coca-Cola y te pones a revelar el secreto de la receta de Coca-Cola, o bien que seas un trabajador de confianza y que te pongas a estar diciendo a todo el mundo dónde está guardado el dinero de la empresa o a comprometer a la empresa por medio de tus palabras, ¿no? De tu imprudencia. Bueno, eso implica que también sea motivo para perder la confianza por revelar secretos que eran exclusivos de la empresa y pues bueno, implica que te separen del trabajo.
Tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada. El que yo le avise al patrón que voy a faltar no quiere decir que mi falta sea justificada. Necesito yo comprobar la razón, ¿sí? Del por qué estoy faltando, ¿no? En el caso de que sea por enfermedad, el recibo médico o alguna constancia médica no lo acredita. Tiene que ser un certificado médico por lo regular. Se entiende que todo trabajador está dado de alta ante el IMSS, entonces te van a pedir que el seguro te expida algún certificado médico, o sea, una constancia médica en la cual se te acredite el por qué faltaste el trabajo, ¿no? Por lo regular siempre se utiliza lo que es el formato ST07 o ST7, algo así se llama el formato, que es el que piden en cuestiones de riesgo de trabajo, ya sean por enfermedad o accidente. Pero de ahí, de alguna otra forma, de que tú fuiste el similares y que le presentas el recibo, no acredita o no es causa o motivo para el cual se te pueda justificar la falta. Ahora, dice aquí que más de 3 faltas, la Suprema Corte ya le interpretó esto. ¿Sí? El más de 3 faltas implica que el trabajador falte 4 faltas o más. Y ahora, no es en un mes. El trabajador tiene que faltar estas 4 veces en un periodo de 30 días. De 30 días, pues son considerados 30 días hábiles, ¿no? O 30 días naturales, dependiendo el tipo de trabajo que desempeñe. ¿Sí? Son 4 faltas en un periodo de 30 días. Estas faltas o este tipo de causal de rescisión es de tracto sucesivo, porque no quiere decir que, ay, bueno, yo tengo que las faltas tengan que ser consecutivas. No, no, no. Puede ser que hoy el trabajador falte, dentro de 2 semanas tenga otra falta, al siguiente mes tenga una falta más. Si al momento del cómputo de los días se está dentro del periodo de 30 días, el patrón podrá rescindir. Ojo, tienen que ser días naturales y la causal se empieza a contar a partir de la primera falta, ¿sí? De la primera falta hasta la última que empezó a contar la cuarta falta. A partir de la primera se cuentan los 30 días. Llegando a la cuarta falta, a partir de esa cuarta falta empieza a contarse, ¿sí? El tiempo de prescripción para que el patrón pueda rescindir del contrato al trabajador. Dice el artículo 516 del 517 de la Ley Federal del Trabajo que el patrón contará con un periodo de 2 meses para poder, de 2 meses, no, de un mes, perdón, contará con el periodo de un mes para poder despedir a ese trabajador, ¿no? Disciplinar sus faltas, dice el artículo. Sobre esta fracción, si tienen duda, por favor, en la siguiente clase me lo comentan y yo me detengo a hablar un poquito acerca de estas faltas. La siguiente falta, desobedecer el trabajador al patrón. Es una obligación del trabajador obedecer o estar sometido a una subordinación por parte del patrón. La fracción decimosegunda es negarse el trabajador a adoptar medidas preventivas. Por ejemplo, en el caso de un trabajador de Laguna Verde, oye, te estamos dando protección para la redacción y tú no la utilizas, pues si te enfermas o te pasa algo, ya no es mi responsabilidad, ¿no? O antes de que me comprometas más grave o comprometas a la empresa o al establecimiento, ¿sabes qué? Pues mejor te rescindo. De la siguiente fracción dice concurrir el trabajador a sus labores en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico o droga enervante, salvo que en este último caso exista una prescripción médica. ¿Sí? El traer aliento a alcohol no implica que te encuentres en estado de embriaguez. Para comprobar el estado de embriaguez, pues es muy obvio, ¿no? El trabajador no puede razonar, no puede establecer bien las palabras, no puede hablar bien, no puede mantenerse pie fijo, o sea, por mucho tiempo se está tambaleando, su boca se habla más o menos así, o sea,
creo que son muy notorios el estado de embriaguez, ¿no? El que tú hayas salido durante tu periodo de comida a comer, válgase la redundancia, y te hayas echado una, dos cervecitas y tengas aliento a alcohol, no quiere decir que vengas en estado de embriaguez, ¿no? Ahora, en el caso de que te encuentres bajo la influencia de algún narcótico o droga, pues aquí también habrá que incurrir. Sabemos nosotros que hay medicamentos que sí nos dan sueñito, que sí nos causan algún tipo de efecto secundario, como el cansancio y demás. Bueno, basta que exista la prescripción médica y que nosotros le comuniquemos este hecho antes de iniciar las labores al patrón y presentar la prescripción para que así, pues bueno, el patrón tome las medidas necesarias, ya sea que nos deje entrar al trabajo y nos tengan constante vigilancia para que no nos pase nada, o bien decirles que, pues bueno, por ese día vaya a descansar y al otro día continúe con sus labores, ¿no? Pero bueno, ya será a criterio del trabajador, del patrón, perdón. Pero el que tú vengas drogado por cocaína, heroína, marihuana, alguna otra droga que no sea por prescripción médica, pues ameritaría que tú fueras rescindido. Recordando también que este tipo de conductas, tanto esta como la de inmoralidad o la de falta de probidad u honradez, sirven o aplican para dentro de la jornada de trabajo, así como estando ya fuera de la jornada de trabajo. No sé si recuerdan el caso de este trabajador que les platiqué de Sabritas, que fue despedido porque se fue a tomar una cerveza con el uniforme de la empresa y pues bueno, fue despedido, ¿no? La fracción decimocuarta dice aquí la sentencia ejecutoriada que imponga al trabajador una pena de prisión. En el caso de las causales de suspensión, vimos que solamente se podrá suspender durante la prisión preventiva y hasta en tanto se dicte una sentencia absolutoria. Pero si al trabajador se le dicta sentencia ejecutoriada y que esa sentencia diga que es condenatoria, en la cual se le esté dando prisión definitiva al trabajador, bueno, la relación ya no podrá continuar y se le tendrá que rescindir, ¿sí? Porque obviamente implica, por ejemplo, que le hayan dictado 30 años de prisión, pues obviamente esto impide que se cumpla la relación de trabajo, ¿no? O los elementos de la relación de trabajo. La falta de documentos que exijan las leyes y reglamentos necesarios para la prestación del servicio cuando sea imputable al trabajador y aquellas análogas a las establecidas en las fracciones anteriores, de igual manera graves y de consecuencias semejantes en lo que al trabajo se refiere. El patrón que despida a un trabajador deberá darle aviso por escrito en el que refiera claramente la conducta o conductas que motivan la rescisión y la fecha o fechas que se cometieron. Este escrito es muy importante que como patrones lo demos, ¿sí? Para quitarnos cualquier otra responsabilidad de que despedimos al trabajador verbalmente y ya, ¿no? O sea, aunque sí haya causado o haya cometido alguna de las causales que vimos anteriormente, si yo no le doy este documento al trabajador o no le doy este aviso al trabajador, se entiende que, dice aquí, la falta de aviso al trabajador por personalmente por conducto del tribunal laboral, por sí sola presumirá la separación no justificada. Es decir, si yo no le entrego ese documento en el cual se establezca el motivo por el cual está siendo despedido y la argumentación y todo lo que ustedes quieran, la relación de trabajo será injustificada. Si el despido será injustificado, ¿sí? Salvo que en el juicio se presente prueba en contrario y se acredite que el despido fue justificado. Por ejemplo, que yo le despida verbalmente. Bueno, si yo le despido verbalmente, esa acción quiere decir que el despido fue injustificado. ¿Sí? Ya en juicio, yo podré acreditar con pruebas fehacientes y que verdaderamente me acrediten que el trabajo fue, que el despido, perdón, fue justificado. ¿Sí? Pero mientras el despido fue injustificado. Ahora bien, el aviso deberá entregarse personalmente al trabajador en el momento del mismo despido o bien comunicarlo al tribunal competente. Cuando por ejemplo, en el caso que el trabajador abandone el puesto de trabajo, bueno, yo voy con el recibo, o sea, con el escrito y le pido a la autoridad laboral que sea ella quien le notifique
al trabajador que ha sido despedido, ¿no? Y esto tiene que ser dentro de los 5 días hábiles siguientes a la separación del trabajo, ¿no? La prescripción para ejercer las acciones derivadas del despido no comenzará a correr sino hasta que el trabajador reciba personalmente el aviso de rescisión. ¿Por qué? Porque las prestaciones laborales o las condiciones generales del trabajo podrán ser exigidas durante un año, ¿sí? Tienen un periodo de un año para ser exigidas. Por ejemplo, que no te hayan pagado el aguinaldo o las vacaciones y te despidieron. Bueno, tienes hasta un año para poder reclamarlas, pero esa prescripción para poder cobrarlas, pues comenzará a correr hasta en tanto lo acredite la prestación, ¿no? O al día siguiente en el que la prestación sea exigida. Artículo 48, muy importante, el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliatoria o ante el tribunal que si no existe un arreglo conciliatorio, bueno, podrá pedir dos cosas, que se le reinstale el trabajo o bien que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario. Estos son prestaciones totalmente contradictorias. O pides la reinstalación o pides la indemnización. No puedes pedir las dos por igual. ¿Por qué? Porque son contradictorias. A ver, ¿cómo que me estás pidiendo regresar al trabajo, pero también me estás pidiendo que te indemnice por 3 meses de salario? Entonces, obviamente algo contradictorio. O quieres regresar a trabajar o quieres ya finiquitar la relación, ¿no? Por eso son prestaciones contradictorias. No puedo pedir las dos, solamente puedo pedir una u otra. En el caso de la indemnización, a este se le conoce como indemnización constitucional y equivale a 3 meses de salario. Si un trabajador, vamos a hacer el cálculo, si un trabajador gana 250 diarios y pide su indemnización constitucional que equivale a 3 meses, pues bueno, 250 por 90 días, que son de los 3 meses, equivale a 22,500 22,500 pesos. Eso es lo que se le tendrá que pagar al trabajador por su indemnización constitucional. Este artículo, el 48 bis, fue agregado recientemente junto con la reforma y aquí a grandes rasgos se prohíbe estas prácticas tan mañosas que se solían hacer o que se suelen hacer, porque todavía se suelen hacer, no les puedo mentir, dentro de las contrataciones, como por ejemplo, ofrecer algún tipo de soborno, dádiva a funcionarios de lo laboral, alterar documentos, exigir la firma de papeles en blanco, presentar hechos que sean falsos, negar acceso a un establecimiento, a un trabajador en el caso de alguna reinstalación, demandar la titularidad de un contrato colectivo sin tener trabajadores afiliados al sindicato, ¿no? Y también establece aquellas multas para el caso de que sean funcionarios públicos. En este caso no le necesito yo que le pongan no amerita que yo les dé alguna explicación, pero sí requiero yo, por favor, que lo lean detenidamente porque eso vendrá en su examen. También, por favor, necesito que lean el 49, lean el 50, porque eso los vamos a comentar la clase que viene, después del examen, la clase que viene, ese día lo vamos a comentar, así que necesito por favor que los lean porque ya vamos a empezar a calcular prestaciones. Ahora sí, artículo 51. Son parecidas, ¿sí? Son parecidas. En este artículo vamos a encontrar las causales de rescisión que no son culpa del trabajador, que son culpa del patrón, ¿no? Y dentro de estas causales se parecen a las que vimos en el caso de que no son culpa para el patrón, pero se le podría agregar, por ejemplo, el reducir el salario, ¿sí? No se le puede reducir el salario por ningún motivo al trabajador, o bien que el trabajador no reciba el salario en el lugar y fecha convenidos, que sufra perjuicios causados maliciosamente por el patrón, las herramientas, que el patrón sea el que
cause algún tipo de prejuicio a tus materiales y después te eche la culpa, que no te dé la seguridad necesaria para prestar el servicio y ocurra o exista un peligro grave para tu vida o tu seguridad, cometer el patrón con imprudencia o descuido, la seguridad que tú hayas dicho, oye, patrón, fíjate que hay que arreglar esta conexión eléctrica porque en cualquier momento nos puede dar alguna descarga a cualquiera, ¿no? Y el patrón pues no lo arregla y surge la desgracia. Bueno, es motivo para que yo solicite mi separación del trabajo o bien yo decida que renunciar al trabajo, ¿no? En el artículo 47 es motivo para que me separen, en este yo pido mi separación del trabajo. Y ya por último, pero no menos importante, tenemos las causales de terminación de la relación de trabajo. Dentro de estas causales, pues tenemos el mutuo consentimiento. Aquí se podría interpretar como lo es la renuncia, que en la renuncia, pues tanto yo pido acabar la relación, como también pues el patrón tácitamente al aceptar mi renuncia, pues obviamente también está consintiendo que la relación termine, ¿no? O bien en el caso de que el trabajador se muera, pues la muerte del trabajador también amerita que se termine la relación de trabajo. La terminación de la obra o vencimiento del término o inversión capital. En el caso de un contrato por tiempo determinado, estaba fijado a 10 meses, llegan los 10 meses, se termina la relación de trabajo. Incapacidad física o mental o inhabilidad, por ejemplo, que el trabajador quede en estado vegetativo o de coma, que obviamente ya no pueda seguir prestando el servicio, pues será motivo para la terminación de la relación. Y en el caso a que se refiere el artículo 434, vamos a viajar a ese artículo para ver a qué se refiere. Artículo 434. Dice aquí son causa de terminación de las relaciones o terminación colectiva de las relaciones de trabajo, la fuerza mayor o caso fortuito, la incostabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia de trabajo o de industria extractiva y demás asuntos, ¿no? Esto es para el caso de terminaciones colectivas de trabajo, que la vamos a ver cuando lleguemos a la parte de las relaciones colectivas de trabajo. En el caso del artículo cuarto, que se refiere a la incapacidad físico, mental o inhabilidad manifiesta del trabajador, si es provocado por un riesgo no profesional, el trabajador tendrá derecho a que se le pague un mes de salario y 12 días por cada año de servicios, como lo establece el artículo 162, o bien, de ser posible, si así lo desea, que se le proporcione otro empleo compatible a sus aptitudes. Por ejemplo, que el trabajador haya perdido las dos piernas y el trabajador se dedicaba a manejar un camión. Pues obviamente al perder las dos piernas ya no puede conducir, ¿no? Aunque tenga los brazos, pues no tiene las piernas necesarias para los frenos y demás, ¿no? Para el freno y el acelerador. Pero bueno, puede pedir el trabajador que se le reacomode en alguna otra vacante que existe o que sí puede desempeñar él, ¿no? En las condiciones en las que se encuentra. Si en el juicio correspondiente no comprueba el patrón las causas de terminación, tendrá el trabajador los derechos consignados al artículo 48, que quiere decir que el trabajador podrá pedir que se le indemnice o se le reinstale en el trabajo. Y bien, con esto doy por terminada la clase de hoy. Espero y no hayan quedado dudas, pero si quedaron dudas, no se preocupen, escríbanlas y yo con mucho gusto la clase de este sábado 11 de junio o bien el sábado que sigue después del examen, yo les despejo todas las dudas que ustedes tengan respecto a este tema que es muy importante. Sin más por el momento, me despido y quedo pendiente con ustedes en el chat. Cuídense mucho y muchas gracias por acompañarme.